le decía al médico que él no quería morir, que tampoco lo dejara solo. Fue a un chequeo médico y le hicieron una ecografía donde apareció que tenía acné porque le aconsejaban. Era un tipo terco, no le gustaba los consejos, no le gustaba que le dijeran nada. La voz de Julio Jaramillo nunca tuvo un entrenamiento vocal, fue natural, empírico, como todos los grandes. Mejor hubiera sido para mí no haber... Te esperaré. ¿Cómo están, mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Hoy hablaré de la historia de ese gran músico, ese gran maestro, como lo fue Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Me muerdo los labios para no llamarte. Un poeta ecuatoriano, querido por todos los colombianos, pero que su vida fue tan corta que falleció a los 43 años de edad. Así que no te vayas, quédate en este video para que veas la triste historia que abarca o que abarcó al maestro Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, con tan solo 5 años de edad, perdió a su padre. Su padre perdió la vida en un accidente en el cementerio donde le estaba haciendo la cruz una hermana de Julio Jaramillo que había fallecido. Creo que era menor que él. Al ver perdido la vida, el papá de Julio Jaramillo, su madre, comenzó a trabajar para poder alimentar a sus 3 hijos, como lo fue Julio Jaramillo y su hermano. Pero Julio Jaramillo, al tercer grado, él se retira de los estudios y comienza a trabajar. Trabajó como en una zapatería y trabajó también como ilustrador de muebles. Fue pasando el tiempo y a los 21 años el maestro Julio Jaramillo comienza a grabar su primer álbum, que fue a los 21 años. Que esas cartas donde yo he grabado. Desde ahí comenzó la carrera artística de Julio Jaramillo. La voz de Julio Jaramillo nunca tuvo un entrenamiento vocal, fue natural, empírico, como todos los grandes de la música, como lo fue Michael Jackson, Diomedes Díaz, Héctor Lavoe, que aparece cada 100 años. Me queman tus besos, me sigue tu voz. Ven. Julio Jaramillo era una persona humilde, noble, de buen corazón, buen amigo. Eso sí, le gustaban mucho las mujeres. Julio Jaramillo tuvo 5 mujeres, de los cuales tuvo 28 hijos. 28 hijos, no como dicen por ahí que tuvo 46. Hay muchos hijos que se hacen pasar por hijos de él, pero no están reconocidos y hasta se ilustran, o sea, ganan platica con el nombre de Julio Jaramillo diciendo que son hijos del maestro Julio Jaramillo. Julio Jaramillo tocó en varios países, como lo fue Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, México, muchos países, de los cuales el maestro Julio Jaramillo fue echado del país de México por su desorden, por su borrachera, porque andaba alcoholizado. Y si encontraste en mi pasado una razón. Uno de los grandes temas que lo hizo grande fue nuestro juramento, que suena como si lo hubiese grabado ayer. No puedo verte triste porque me mata. Pero su fama lo llevó al trago, ya que tomaba antes de subir a la tarima y tenía una vida desordenada. Cuando regresó a Ecuador nuevamente, él comenzó a cantar y seguía cantando, pero había muchos cantantes que tenían envidia y pagaban para que le hicieran bullying, o sea, para que le hicieran, le gritaran que esa música no era buena. Y resulta que él, decepcionado de esa envidia, se fue a vivir a Venezuela. Allá en Venezuela duró 10 años, pero al regresar a su país, Ecuador, ya no era el mismo cantante, ya cantaba un poco ronco, ya se sentía con problemas de salud
pero de igual forma él no iba al médico ni porque le aconsejaban. Era un tipo terco, no le gustaba los consejos, no le gustaba que le dijeran nada. Eso me hace recordar como a Diomedes Díaz, que eran grandes en su carrera, pero no le gustaba escuchar consejos. Era lo que ellos dijeran. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Julio Jaramillo ya no era el mismo, ni como persona, ni como artista. Ni él ni él sabía qué era lo que le pasaba. Ya tuvo que bajarle los tonos a las canciones y ya su nota no era igual, pero eso sí, al público le agradaba. En 1976 Julio Jaramillo empezó a empeorar. Salud, la voz, ya no era el mismo tampoco. Fue a un chequeo médico y le hicieron una ecografía donde apareció que tenía cálculo en la vesícula. Él no le prestó atención, él siguió su vida normalmente hasta que llegó el año 1978. El 3 de febrero fue llevado a la clínica, le hicieron unos estudios y claro, la vesícula estaba inflamada y necesitaba una cirugía urgente. Lo operaron, todo salió bien. Él cometió el error de lastimarse, sin querer se sacó la manguerita del drenaje, tuvieron que intervenirlo nuevamente, porque la primera operación salió todo un éxito. Su salud comenzó a empeorar tanto que ya él necesitaba una transfusión de sangre y ser trasladado a Estados Unidos. Claro está, ya Julio Jaramillo se había gastado casi todos los ahorros, ya estaba casi en la quiebra, pero resulta que le pidieron ayuda a los amigos, de los cuales ninguno le agradeció eso a Julio Jaramillo después de haber dado tantas canciones, ni cantante, ni nada. Él nunca tuvo un amigo. Julio Jaramillo murió solamente ahí, rodeado de su esposa, de los médicos. Julio Jaramillo, los amigos lo dejaron solo. Llegó el 9 de abril de 1978, el triste final del maestro Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Ya él sentía que él le decía al médico que él no quería morir, que tampoco lo dejara solo. A las pocas horas muere Julio Jaramillo. Fue una noticia nacional. Todo el mundo quedó consternado como esa gran voz quedó en silencio. A su funeral fueron más de 500,000 personas. A sus 43 años de edad, él dijo que ya no le hacía falta nada. Es mentira que él murió en la quiebra. Él fue una persona humilde, él nunca ahorró, él siempre se gastaba la plata, pero tenía ahí las regalías que le daban por todas esas canciones. Él grabó más de 4,000, 5,000 canciones en 22 años que duró de vida artística. Y bueno, mi gente, déjame tu comentario y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, mi gente.